un abogado, siempre. No hay organización que no requiera los servicios de un abogado. No hay gestor que no necesite el consejo de un abogado, sea en el ámbito público o sea en el ámbito de lo privado. Desde esa perspectiva, pues, vamos a hacer estas reflexiones y cada semana vamos a arrancar con estos videos, ¿no? Les voy a compartir pantalla. Una vez que echen a andar el video, les pido encarecidamente me pongan una manito si es que tienen acceso al audio. En este momento nos vamos a trasladar al escenario de la Primera Guerra Mundial y de sus consecuencias. Me esperan un momento. No olviden, me confirman si tienen salida de audio una vez que eche a andar el video. A las 8:15 de la mañana del 6 de agosto de 1945, Estados Unidos lanzó una bomba atómica sobre la ciudad japonesa de Hiroshima. 3 días después bombardeó la ciudad sureña de Nagasaki. Es la única vez en la historia que se han utilizado armas nucleares en una guerra. Land of hell, Hiroshima. And that was a man-made hell. Ahora, con los conflictos que se libran en todo el mundo, los rumores sobre la escalada y la amenaza de una nueva guerra armamentística nuclear se hacen cada vez más fuertes. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. Оставляем за собой право применить ядерное оружие в случае агрессии против России и Беларуси. 核の被害っていうのはね、広島で京都は昔からですよね。今の問題であるということですよね。El 7 de diciembre de 1941, un año después de entrar en la Segunda Guerra Mundial, la Fuerza Aérea japonesa lanzó un ataque sorpresa contra una base naval estadounidense en Pearl Harbor, Hawái, matando a más de 2.400 personas. En los meses siguientes, Estados Unidos comenzó a trabajar en una operación secreta en Nuevo México, utilizando la fisión nuclear para crear la primera bomba atómica del mundo. 3 años después, tras el rechazo de Japón a un ultimátum para dejar de combatir tras la rendición de Alemania, Estados Unidos lanzó una bomba experimental sobre la ciudad de Hiroshima. A short time ago, an American airplane dropped one bomb on Hiroshima and destroyed its usefulness to the enemy. That bomb has more power than 20,000 tons of TNT. It is an atomic bomb. Aproximadamente 78.000 de los 350.000 habitantes de Hiroshima murieron instantáneamente. 3 días después, Estados Unidos lanzó una segunda misión de bombardeo sobre la ciudad de Nagasaki. Aproximadamente 40.000 de los 240.000 habitantes de Nagasaki murieron tras el impacto. Japón se rindió, poniendo fin a la guerra en Asia. El periodista Jordan Dunbar lleva años informando sobre amenazas existenciales, pero en la víspera del aniversario del bombardeo de Hiroshima era el momento adecuado para analizar la creciente amenaza de una guerra nuclear y lo que realmente ocurrió en aquel momento. Y para hacerlo está en un lugar inesperado. It can feel really distant. The bomb was 80 years ago, it was 9,000 miles away, but actually the effect and the legacy of the bomb can be felt here in the UK today. Dunbar viajó a Swansea, en Gales, para conocer a alguien que tuvo que padecer eso. Kyoko Gibson nació en Hiroshima 3 años después de que explotara la bomba. Your life today is still affected by what happened. Can you tell me some of how it still affects you? Yeah, I was a physically weak child. I had a stroke, I had a tumor, and recently I had 2 breast cancer operation. With your family, when you spoke to your husband,
Were they surprised at what you'd been through as well as your parents? I think so, but my children never mentioned. No? No. So you've They not had- spoken with them? No. And they probably they hesitated to ask because it's so painful thing. 8 décadas después, el espectro de la guerra nuclear sigue presente. En titulares de periódicos, programas de televisión, películas y videojuegos. Pero hay un país donde esa pesadilla se hizo realidad. Here in Hiroshima, I have the chance to speak with some of the few people left on Earth who've actually experienced an atomic bomb. What can we learn from them in a world where the threat of nuclear war seems less distant and feels like it's edging closer? This was your house. ここ私が原爆の時にですね、ここへ住んでたわけです。 Hiroshima fue una parte importante del esfuerzo bélico japonés. Keiko, que tenía entonces 8 años, Mikio 13 y Kenji 6 son la última generación de sobrevivientes. これでってこれだろう思うんですよ。この人は東京で今まだ生きとる人おるけど、この近くでほとんどもういないですねこれ。Previous night, that there were warning, and we rushed to the shelter many times. This was you and your family? Nothing happened, but my father said he had a kind of inspiration. Today, something might happen. Then because of that, you shouldn't go to school. Poco después de las 8 de la mañana se escuchó el vuelo del bombardeo B-29 Enola Gay. La decisión de bombardear Hiroshima se confirmó apenas una hora antes. Este era su objetivo, el puente Aoi, justo en el corazón de la ciudad. Exactamente a las 8:15 de la mañana se lanzó la bomba atómica llamada Little Boy. I was alone on the road. Then I felt the flash. Everything I was seeing turned to white. で爆風が2階この角から爆風が2階建ての爆風が数十秒してわーっと寄せ寄ってきたんで。瞬間もう家が崩れて真っ暗ですね。埃で真っ暗になるんですけども、で一体何が起きたんだろうというんでね、考えも及ばない状況に呆然としておりました。Casi una cuarta parte de la población de la ciudad murió instantáneamente. Muchos de ellos eran escolares. You were only 13 when this happened. Had you any idea what had just happened when you got out of the wreckage of your house? まず男女の区別がつかないほど顔がむちゃくちゃです。どういう状態かと言いますと、熱線で頭の髪の毛がですね、縮れてしまって逆立ってます。Mientras los sobrevivientes luchaban por comprender qué le había sucedido a ellos y a sus familias, personas aparentemente sanas comenzaron a morir. それはもう原爆落ちた時にはですね、直後はですね、大体髪が火入れたらバーッと抜けるわけですよ。Sobrevivir a la bomba fue solo el principio. La explosión liberó enormes cantidades de radiación tóxica que enfermaron a las personas en los días y semanas siguientes. 髪が抜けたらもう死亡でなくなるわけですよ。で子供ながら私は毎朝起きたら髪をパッて見て抜けたらもう大騒ぎして泣きじゃくったのを覚えてるんですが。Estados Unidos ocupó Japón durante 7 años. Las autoridades estadounidenses censuraron severamente cualquier informe sobre los efectos de lo ocurrido en Hiroshima y Nagasaki. Y aunque Estados Unidos creó una comisión para investigar los efectos médicos de los bombardeos, el mundo tardaría décadas en descubrir su impacto en la fertilidad, la salud mental y el bienestar físico.
El desconocimiento en torno a los bombardeos continúa. Todavía no hay pruebas definitivas de qué enfermedades o tipos de cáncer fueron causados como resultado. Pero los sobrevivientes creen que las altas tasas de cáncer que experimentaron se debieron a la bomba. Incluso aquellos que no estaban presentes en el momento de la explosión, como Satoshi Tanaka. それからね、私は合計6つのがんの手術をしましてね、入退院を繰り返し、頑張っております。 Cuando una maestría no basta, necesitas algo más. En UNICEF, accede a... Satoshi no estaba en la zona de la explosión el 6 de agosto, pero quedó expuesto a la radiación tras la explosión. Tenía solo 18 meses cuando su madre, que buscaba a sus familiares desaparecidos, lo trajo de vuelta a la ciudad. You've experienced effects from that, you think too, right? 私のような入試被爆で比較的低線量で被爆した人とは晩年に年を取ってから影響が出ますよという統計資料があるんですよ。En 2024, Satoshi y Keiko formaron parte del grupo de sobrevivientes que recibió el Premio Nobel de la Paz por sus esfuerzos por lograr un mundo libre de armas nucleares. Pero sienten que su labor aún no ha acabado. What was it made you, Saiki-san, decide to share your story? その時にウクライナのロシアの侵攻が始まりました。で、その時にいやこうしちゃおれない、どうしても証言しないといけないという。Many people think these weapons serve a useful purpose and actually prevent war. They believe that nations will be so afraid of the possible effects of a nuclear war, they'll avoid any war at all costs. La disuasión, el miedo a un devastador ataque de represalia es una de las principales razones por las que aún existen las armas nucleares. Según el Instituto Internacional para la Paz de Estocolmo, hay alrededor de 12.000 armas nucleares en todo el mundo en manos de 9 países, aunque Israel nunca ha confirmado ni negado su posesión. Pero estas armas son muchísimo más potentes que las utilizadas en Hiroshima y Nagasaki. It's nightmarish, the things that we've been told. There's this conflict between wanting weapons to protect yourself so this doesn't happen to you, while at the same time seeing what it's done and wanting nothing to do with them whatsoever. Kenji y Satoshi se encontraron junto al Parque de la Paz de Hiroshima. Este monumento conmemora a aquellos cuyos cuerpos nunca fueron encontrados. La tía de Satoshi fue una de ellos. The rest of the world, we're lucky because here and Nagasaki are still the only places to have experienced a nuclear attack. Deterrence compromise has worked so far. But for the survivors, their worry is that the leaders, the politicians, the generals, the people in charge of the nuclear weapons aren't listening to their stories or their experience. They're not making the connection between the weapons and this here. And what happens when that last generation, the last generation of the only people to really have experienced what an atomic bomb is like are gone? How will we get our leaders to really understand what it means to push the button? Bien, un video bastante corto, hay mucha información en la web sobre estos temas, hay producción cinematográfica y rectifico, nos fuimos al escenario de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, con este evento catastrófico ya
se cerró, entre comillas, con broche de oro la denominada Segunda Guerra Mundial, ¿no? Una vez que Alemania había cedido ya espacios, territorios, y terminó con ello, pues, estos días grises de la historia de la humanidad. Y como ya lo dijimos la semana anterior, estos antecedentes tienen que ver con nuestra asignatura y nos llevan inmediatamente al escenario de los contenidos que revisamos la semana anterior. Me voy con Carla. Carla, por favor. La semana anterior nosotros revisamos 4 principios éticos universales. ¿Usted recuerda alguno de ellos? Buenos días, abogada. Buen día. Sobre el tema de la semana pasada fue sobre la moral ética, sobre la deontología. Las distinciones entre los 3 elementos, pero también revisamos los 4 principios éticos universales. ¿Recuerda alguno de ellos? No, o estoy No. confundida de pronto con alguno. Pero Ok, Alexandra Vera, por favor. Sí, buenos días. La pregunta que le planteé a la compañera, los 4 principios éticos revisados la semana anterior. Era sobre el método de experimentación, algo así, de donde ponía el compás. ¿Es ese? No. El compás fue un recurso, una analogía que hacíamos nada más para definir algunos aspectos de la ética, la deontología y la moral. Ruth, ¿recuerda algo? Justicia. Correcto, exacto. Uno de esos principios era la Y el justicia. respeto por la autonomía. Autonomía, correcto. Respeto por la autonomía. Muy bien. ¿Algo más? No, no recuerdo más. De acuerdo, gracias Ruth. Muy bien. Vivian, ¿la escucho? El respeto por la autonomía, la no maleficencia, la beneficencia y la justicia. Así es. Fueron los 4 principios éticos que revisamos la semana anterior. Principios éticos universales. Beneficencia, no maleficencia, justicia y respeto por la autonomía. Y hago esta pregunta ¿por qué? Porque hay que vincular con el contenido que acabamos de ver, ¿no? En, en estos hechos que acaban de ser narrados en el video, todos esos principios éticos, formales y universales de los que hoy hablamos a partir de la ética como ciencia, fueron totalmente quebrados. Y es donde surge la necesidad de formalizar y mirar al comportamiento del ser humano desde un escenario del correcto actuar, del correcto accionar, ¿sí? Y con el lanzamiento de la bomba de Hiroshima y Nagasaki, definitivamente eh, se quiebra el principio de no maleficencia. Y esto es importante discutirlo un poco porque estamos en escenarios tal vez un poco similares y diría yo un poco contradictorios. En el lenguaje común vemos tal vez un poco hasta de doble moral. ¿Por qué? Porque hoy por hoy se libra una guerra en Medio Oriente, una guerra en que un país ni siquiera vecino, un país de otro continente como Estados Unidos, cuestiona el programa armamentista nuclear de Irán, ¿sí? Por las tensiones y las preocupaciones de esta potencia mundial como lo es Estados Unidos respecto a la capacidad nuclear que tiene Irak para causar daño en el ámbito de los escenarios de la guerra, ¿no? Y sin embargo, quien cuestiona este programa armamentista nuclear es el país que lanzó la primera y única bomba atómica en el mundo, Estados Unidos, ¿sí? No cuestiono las posturas de cada país porque tal vez no conocemos a fondo las implicaciones de la guerra, ¿no? Pero sin embargo,
suena bastante contradictorio, absurdo y hasta risible eh, ver a un país como una potencia mundial como Estados Unidos con grandes preocupaciones cuando la historia nuclear o de guerra nuclear en el mundo arrancó con ellos, ¿no? Estas reflexiones deberían ser meditadas y eso nos lleva pues a buscar información. Tenemos que leer, ¿sí? Tenemos que leer. El hecho de ser ciudadanos de Occidente, como lo somos nosotros, no implica que tengamos que tomar posturas deliberadas, sino por el contrario, pues leer, investigar. Hoy por hoy no se trata solo de la preocupación de Estados Unidos por el armamento nuclear que tendría Irán. Digo que tendría porque hay muchos cuestionamientos desde ese escenario, ¿no? Eh, Sino también hay otros aspectos de carácter económico, ¿no? El famoso estrecho de Hormuz y una serie de implicaciones sobre el petróleo como un recurso natural que sostiene las economías de los países implicados. Álvaro, buenos días, adelante. Profesora, un gusto en saludarle. Hay compañeros en sala que están en espera para que le admita el ingreso a la virtualidad. Gracias. Disculpe. Muchas gracias, Álvaro. Ya vamos a revisar. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 compañeros. Ok. Vamos a ingresarlos. Y están de suerte porque hoy no voy a tomar lista porque no está habilitada la plataforma. Déjenme ver si ya tenemos acceso a plataforma. Buenos días, profesora. Buenos días, ¿qué tal? Disculpe, Vamos a ver si podemos profesora, gracias. tomar clase, asistencia aquí. No, todavía no podemos registrar asistencia. Buenos días, abogada. Yo también no tuve el inconveniente que no podía ingresar a clase. Está solucionado lo del SGA. Álava Tumalá, Anchundia, Presente, abogada, aquí estoy. Aló. Ávila Macías, Álava, el primero, para regular las conductas, regular la convivencia. Cuando en épocas pasadas la convivencia se salió de control, todo el ser humano actuaba por libre albedrío. Y es ahí donde entra el pacto social, donde nos reunimos y llegamos a un acuerdo de convivencia y decimos, estas son nuestras reglas. Y bajo estas reglas nos vamos a conducir. Una de esas reglas para nosotros el pacto social es la Constitución. Principio de igualdad y no discriminación. ¿Ok? Nosotros como abogados debemos tributar a lo que somos y a lo que nos hace, que es el derecho. ¿Ok? Por consiguiente, todos tienen situaciones excepcionales. Cuando salgo del escenario de la formalidad y me salgo o me salto los procedimientos que corresponden en ese momento, yo quiebro la regla para solucionar algo que puede ser justo. Y entro en el escenario del dilema ético, esa tensión entre lo justo y lo legal. Lo legal ya lo mencioné hace poco. ¿Sí? ¿Qué es lo legal? Enviar el documento a la dirección y como dice la compañera, no sé cuánto se tarde, yo tampoco, pero es lo que debe hacerse. Pero cuando empiezo a atender situaciones excepcionales de manera personalizada, fuera de la regla, estoy abriendo un canal al cual todos deberían acceder, no solo uno. ¿Ok? Entiéndase eso. Y me esfuerzo, como se los dije la semana anterior, por tratar de ser equitativa, aunque a veces el ser equitativa resulte un poco injusto. ¿Ok? A veces puede resultar así, no lo niego. ¿Ok? Entonces yo les pido de favor, hagamos las cosas como corresponde hacerlas. ¿Sí? No justifico faltas. Cualquier estudiante que no pueda acceder a alguna tarea, hay las vías para hacerlo. ¿Sí? Y esto aplica para todos, ¿no? Si hay alguna duda, podemos revisar el reglamento juntos. Revisen el reglamento.
van a ser abogados. Entonces, si ustedes me dicen, a ver, abogada, aquí dice tal cosa, podemos hacerlo. Y sí, hay situaciones excepcionales en las que hay que tomar decisiones en el camino, ¿sí? Y podré hacerlos tal vez, ¿ok? Pero, por favor, tratemos de ser organizados, ordenados y respetar las normas como están, ¿no? Y Víctor, lo escucho. Vamos a trabajar el día de hoy un poco en el... Yo dejé una tareita, si bien es cierto, no la formalicé en el SG, en la plataforma como había quedado con ustedes, pero quedó sentada la actividad. Sin embargo, he generado ahora, esta mañana, la asignación en el SGA con cierre a la 1 de la tarde. Por si alguien no haya escuchado esa mañana y no encontró la consigna en el SGA, para que nadie se me quede fuera de la presentación. Ahora sí, pregunto, ¿quiénes tienen el organizador gráfico y están habilitados para compartir pantalla, por favor? Que era el punto de arranque de la clase de hoy y en eso quedamos. Uno solo nada más. Compartir con los compañeros. ¿Alguien que lo tenga en archivo en este momento, por favor? Porque la consigna era lo hacemos a mano y luego lo pasamos a archivo para cargar. Buen día, abogada. Yo lo tengo en archivo. Vamos, comparta por favor. Ok, vamos viendo. ¿Sí se visualiza, verdad? Digamos que sí. Ay, disculpa, Nadia. Ok. A ver, bueno, ¿Le puede dar un poquito más de zoom? creo que sí, ¿verdad? Perfecto. Así muy bien. A ver. Ok, la ética, la deontología y la moral, ¿no? Sí. Ok. Vaya exponiéndolo. ver, De lectura porque no todos ven. Cuando Ok. hablamos de ética, nos referimos a la conducta del ser humano de manera reflexiva al momento de tomar, asumir y respetar las decisiones, ay, no me acuerdo. Las decisiones de forma justa. Como ciudadanos, la principal característica de la ética nos dice que debemos actuar de forma consciente y reflexiva. Si bien es cierto, nosotros debemos actuar de manera el futuro, pues, ¿no? En la moral se entiende por moral que es un conjunto de normas, costumbres y valores que han sido inculcados al ser humano para reforzarla. Nosotros necesitamos al menos estudiar cultura y aparte también, eso se forma más cuando nosotros nos enseñan con la educación, educándonos, o sea, aprendiendo, leyendo libros, y todo. La odontología es el conjunto de normas y principios que estudian y orientan al comportamiento ético de los profesionales en sus diferentes funciones dentro de un campo específico. Su característica principal es garantizar una conducta responsable y adecuada dentro del ámbito laboral. Eso es lo que yo pude sacar de lo que investigué, de lo que leí. Prácticamente son mis propias palabras y bueno, las ideas como Perfecto. más o menos las puedo recopilar. Listo. Gracias. Gracias, Génesis. No deje de compartir pantalla. Me parece bastante interesante porque Génesis ha integrado algo aquí de todo lo que estoy viendo en pantalla que me llama la atención. Ella delimita, ¿no? La ética y la conducta del ser humano de manera reflexiva. Cuando hablamos de reflexiva nos lleva al escenario de lo científico, la ética como ciencia, ¿no? Pero en el escenario de la moral
ella incorpora dos elementos que me parecen bastante interesantes. Dice el documento, la convivencia armónica de las personas dentro de la sociedad. La moral se refuerza mediante. La moral se refuerza. Sí, en la clase anterior pusimos de manifiesto que la moral viene de la conciencia de cada uno de nosotros, de ese comportamiento reiterado y de las tradiciones que venimos adoptando en nuestro contexto, en nuestro círculo familiar, social. Pero lo que plantea Génesis me resulta muy, muy apropiado y nos lleva a un escenario de reflexión nuevo. Y gracias, Génesis, porque ella dice que se refuerza con la cultura y la educación. Quiere decir entonces que esa reflexión de la conciencia respecto a la moral que nos hace puede ser retroalimentada. Y es ahí donde yo les pregunto, ella dice en su documento, plantea que se retroalimenta a partir de la cultura y la educación. Y es aquí donde abro el debate. ¿La moral entonces es estática o puede ser cambiante? Génesis, muchas gracias. Deje de compartir su pantalla, que quiero ver a sus compañeros. Está abierto el micrófono, pueden intervenir. ¿Cuál es la pregunta? Si Génesis sugiere en su investigación, en el organizador gráfico que nos ha traído, que puede retroalimentarse la moral a partir del conocimiento de la cultura y la educación, mi pregunta es, ¿la moral es cambiante? ¿La moral evoluciona? ¿O la moral es estática? Los escucho. Bexy, vamos. Moral es cambiante, Buen ya día, que se debe profesor. al lugar y el tipo de personas que estén en ese momento. Ok, cambiante en función del lugar. Vamos, Bexy. Escucho, La gracias. moral es cambiante, profesora, porque depende de las culturas o creencias. Hay lugares en donde, por ejemplo, las niñas se casan con los adultos. Eso moralmente es reprochable para una sociedad, pero para ellos lo ven como algo bueno, cosa que no es así. Entonces, por eso se dice que la moral sí cambia y va evolucionando, dependiendo de las costumbres o culturas. Gracias. Ok. Replanteo la pregunta. Gracias, Bexy. Replanteo la pregunta. Cuando digo si la moral es cambiante o si es estática, me refiero a la moral propia. Por supuesto que en función de la cultura van a haber otras latitudes donde las reglas morales sean distintas, como el ejemplo que plantea la compañera, que me parece el más propicio de todos, ¿no? Pero hablo de la moral propia, ¿sí? ¿Es cambiante o no es cambiante? Carlos, adelante. ¿Cómo están? Buenos días, compañeros. Buenos días, profesora. Considero que sí, es cambiante. Eh, Creo que todos en algún momento hemos caído en esa situación, porque a veces manejamos las cosas conforme a las necesidades que queremos. Por ejemplo, lo que antes estábamos hablando con respecto al tema de las asistencias, usted también mencionaba que si lo hacía con uno, habría que hacerlo con todos, ¿no? Entonces, a veces es conveniencias de cada persona, de cada circunstancia y cada situación que esté pasando la persona, en este caso hablando, como usted dice, desde mi propia perspectiva en general. Gracias, Carlos. ¿Quién más? Por favor, conversemos. ¿Nuestras reglas morales son cambiantes o son estáticas? Esa es la pregunta. Vamos, los escucho. Tengo Tomo la palabra, 52 profesora. personas acá. Vamos, adelante. Sí, yo también considero que es cambiante, profesora, porque la moral es como una guía para poder identificar hasta las personas y para poderlas juzgar. Porque existen hasta argot populares y dichos, por ejemplo, que dicen, dime con quién andas y te diré quién es, y estás juzgando. Estás juzgando la moral de las personas. O, o si te juntas con lobos, aullar te enseña. Entonces, hay formas de poder llevar una guía, de poder criticar y jugar internamente también a uno mismo. Por eso es cambiante. Ok, la moral es cambiante. Entonces, ¿quién más?
Alguien que discrepe, que digan que no es cambiante. ¿Quién está por el hecho de que la moral sea estática o es estática? ¿Los escucho? Buenos días, profesora. Buen Quisiera dar día. mi opinión. Yo pienso que la moral, bueno, es algo que uno va formando desde la niñez, ¿no? De acuerdo al ambiente con el que uno fue em, creciendo, los valores, la familia. Y yo pienso que lamentablemente, digo yo, lamentablemente, hoy en día la moral sí es muy cambiante y muy variante. Porque una, vivimos tiempos muy complicados y muy difíciles, pero en otras situaciones. Y quisiera poner este ejemplo que es un poco delicado, pienso yo. Por ejemplo, en cuanto a lo que es el aborto. El aborto es un tema muy delicado que creo yo que como mujeres en algún momento estuvimos, en mi caso personal, yo quedé embarazada a los 20 años. Tenía una carrera universitaria en Guayaquil, un buen trabajo, y tenía que decidir, ¿no? En ese momento, pero yo siempre estuve en contra del aborto y tenía mis creencias, religiosas, podría decirlo así. Entonces, en ese momento me pasó prácticamente que tuve que decidir, y pienso yo que así como en ese caso, hay varios casos en la vida que se nos presentan en los que te tienes que basar en tu moral, en lo que tú crees, en lo que has planteado como un precepto en tu vida, te mantienes, lo respetas o cambias tu moral y decides irte por otro camino. Y pienso yo que es un tema delicado y un poquito controversial, pero lamentablemente hoy sí la moral se ve afectada, los principios de las personas son muy variables de acuerdo, muchas veces hasta por un puesto de trabajo, hablando ya aquí de lo que tiene que ver con los sobornos, etcétera. Ese es mi punto de vista, profesora. Gracias, Zuli. Bastante interesante, ¿no? Es cambiante. ¿Alguien más, por favor? Buenos días, profesora. Yo considero también que es cambiante poniendo un ejemplo. Anteriormente o en la antigüedad, bajo la iglesia, el suicidio era considerado un pecado. Y en la actualidad, un ejemplo que se puede visualizar de lo que ha evolucionado es la eutanasia, como lo que pasó con la señorita Nicole, creo que una española, que tras ser violada tuvo traumas que la llevaron a tomar esa decisión. Correcto, claro. ¿Alguien más? ¿Alguien más, por favor? Profesora, buenos días. Yo también sí realicé mi trabajo, pero así como usted dice, a mano escrito también. Pero como no había asignación, o sea, yo le hice, digo, por si acaso, pero sí le tengo. Por si acaso hago el deber, dice Renato. Renato, ¿puede compartir pantalla? ¿Lo tiene en digital? Sí, profesora, está Ok, tomado en foto y en Word. listo. Ya me imagino que Melina me está pidiendo el acceso. Ya reviso, Melina. Sí, profesora, también hice llegar el trabajo de Mercedes al privado Sí, para que pueda sí, ayudar. ese ya lo tengo. Ajá. Bien, es interesante el tema que nos trajo a esta discusión, ¿no? La moral es o no es cambiante. Si nosotros ponemos sobre la mesa la discusión y tomamos algunos indicadores de valoración, tendríamos que someter a cuestionamiento algunos aspectos. Digo cuestionamiento, o sea, vamos a ver en qué medida esa moral es cambiante o es flexible. Sí, o sea, cambiante, me decía uno de los compañeros, bueno, eso depende de donde estemos. A ver, eh, si hablamos de moral, empezamos a mirar algunos valores, ¿verdad? Y del escenario de valores, eh, creo que en el escenario de los valores no hay medias tintas. Lo que es, ¿verdad? Ok, punto número uno. Punto número dos. ¿Abandono mi moral cuando me traslado a otro escenario? Por ejemplo, les voy a poner un escenario en concreto. Yo puedo decir,
que soy una persona mente abierta y no gozo de ningún tipo de animadversión por eh, formas distintas de vivir o de ser. No discrimino, no me gusta la discriminación. De hecho, me permito decir también que respeto todas las formas de diversidad sexual que existen. Sí, las respeto. Y eso es parte de mi moral, el respeto a mis pares seres humanos. ¿Ok? Así lo planteo. Pero ¿qué tal si yo me traslado a Rusia, donde hay serias restricciones a las libertades? ¿Sí? Mi moral no va a cambiar. Sí, mi moral no va a cambiar. La equidad, que es lo que busco, lo que persigo, la equidad y el respeto por la autonomía. Siempre porque si hay uno de los derechos del cual soy hincha es la libertad. Entonces ese va tomado de la mano por el respeto de la autonomía al reconocer a las demás personas como seres libres y autónomos. ¿Ok? Pero si yo me voy a Rusia, definitivamente el escenario va a cambiar. Mi moral no va a cambiar, mi perspectiva de vida no va a cambiar, ¿sí? Pero sí tengo que allanarme a determinadas reglas sociales, a determinadas normas que rigen en ese país. Y tal vez yo ya no podría en esa latitud estar dando un discurso como el que estoy dando en este momento, ¿sí? Y tendría que callarlo. Pero mi moral sigue intacta en el ámbito de la equidad y la aceptación a la diversidad. ¿Ok? El mismo escenario es el que nos planteaba la compañera que intervino hace poco, no me acuerdo el nombre, ¿no? Hay circunstancias en la vida que tal vez nos llevan a quebrar ciertos preceptos morales, pero tal vez la compañera que intervino en su momento, pese al quiebre del precepto, no abandonó, ¿sí? No abandonó, ¿sí? ¿Cuál es su percepción? Ya. Tal vez ella sigue siendo pro aborto, ¿sí? Pero hubo una situación circunstancial, hubo algo circunstancial que llevó al quiebre. Claro, y las reglas morales también están para cumplirse, por supuesto que sí. Pero tomo las palabras que nos compartía el compañero Galo, ¿no? Hay determinados elementos que nos permiten hacer juicios de valor, ¿sí? Sobre el comportamiento de las personas. Entonces, eso tal vez nos lleva a otra pregunta, ya no a preguntar si la moral es cambiante. La pregunta sería, ¿podemos abandonar la moral cuando hay un contexto circunstancial que nos presiona? Yo puedo decir, yo soy pro vida, ¿sí? Pero ya en el escenario de una enfermedad terminal de una persona que yo ame, me voy a hacer hincha de la eutanasia. Y ahí mi concepto pro vida se cae inmediatamente. No estoy en contra de la pena de muerte, pero estoy a favor de la eutanasia. Es cierto que es contradictorio, ¿sí? Entonces, estos son los dilemas éticos que deberíamos traer al escenario. El compañero que iba a compartir pantalla, por favor. Ok, profesora, ya ¿Está listo? Daniela, adelante. No, René soy, profesora. Sí, usted es René, pero Daniela me levantó la mano. Lo que sucede es que me escucha. Sí, muy bien, la escucho. Lo que sucede es que voy a subir la actividad a la plataforma y no me permite. No sé si de pronto sea problemas del sistema o no sé, o cómo podemos hacer para hacerle llegar la tarea, porque al menos yo no puedo subirla, no me permite. Ya le reviso. Está Ahí estoy habilitado. compartiendo ya, profesora. Sí, ya está. Está habilitado, le cuento. Debe ser la plataforma, porque está habilitado hasta la 1 de la tarde del día de hoy. Sí, es que ya he estado haciendo intentos, he estado intentando subir por imagen y por archivo,
pero Ya, no me no permite, no puede. sé si de Ya, pronto. no se preocupe, ya luego vamos a ampliar la asignación porque están bastante inestables las plataformas. Ok. Muchas gracias, profe. René, auméntele el zoom y Le- explíqueme qué hace ese cerebro allí. Ya voy, profe. Le tengo a el Zoom a 100%, profesora. Y póngale mucho más. Más, 200. Y mucho más y vamos probando. Ahí, Ahí está bien. Ajá. Arranquemos por el cerebro. ya. El, el cerebro que está ahí, profesora, primeramente, muy buenos días a todos los compañeros. La conducta humana viene, o sea, el cerebro por parte de que sin el cerebro uno no puede prácticamente tener una moral, no puede estar con la ética y para poder llevar una buena deontología. Y por eso le puse ese cerebrito ahí como, o sea, como para que usted me entienda que sin el cerebro uno tampoco no puede reaccionar a nada. Correcto, muy bien. Ya, René, por si acaso, y para todos los compañeros, de pronto hay un momento que alguien esté hablando y ustedes me ven en otro, mirando otro lado, tengo la imagen en dos equipos, por si acaso. Estoy mirando su documento en este momento. Siga. ya, sigo. Sí, por favor, adelante. Ya. La moral es un conjunto de normas y valores de una sociedad para distinguir el bien del mal y es lo que se vive en este caso el día a día. La ética es la disciplina filosófica que estudia, fundamenta la moral, se pregunta por qué algo es bueno o es malo. La deontología, el concepto parte de la ética que estudia los deberes propios de una profesión, es la ética del trabajo. De ahí tengo lo que son las características de la moral consisten en la práctica, en las costumbres, en el origen social y lo que se hace, como quien dice, el día a día. En, en las características también están, por decir, las tradiciones, la cultura, la familia y en las características de la ética tenemos la reflexión, la razón, origen individual y el por qué se hace, que viene a ser como una diferencia con la moral. En la moral, lo que se hace, en la ética, por qué se hace. Y en la deontología tenemos las normativas, los deberes, orígenes profesionales y también tenemos el cómo se debe de actuar. Entonces, ahí le adjunté unos dibujitos. Ahí dice el por qué, si se hace, o sea, cuando uno a veces piensa, ¿no? Si uno hace el bien o si uno hace a veces el mal, en lo que es la ética. Entonces ahí está nuevamente, profesora, el cerebro y está una persona, como quien dice, pensando qué hacer en este caso, si hace el bien o hace el mal. Y en las características de la deontología, ahí también tenemos unos gráficos que están, por ejemplo, lo que son códigos deontológicos, también se ve un logo de un colegio de donde, por ejemplo, puede ser un colegio de abogados en este caso. Y, y por último, acá en los ejemplos, tenemos de los ejemplos de la moral, siempre decir la verdad, ayudar a las personas, respetar a las personas de la tercera edad también y cuidar el bien común. El ejemplo de la ética, analizar lo correcto. También están los médicos, abogados y los periodistas. Y en ejemplos de la deontología tenemos los códigos médicos, la lealtad al cliente y no mentir al juez y tener mucha veracidad. Gracias, profesor. Me corrige si en algo por ahí me equivoqué, profesor. Gracias, René. Bastante interesante su trabajo. Deje de compartir pantalla
Y resalto en este trabajo la creatividad. Es por eso que yo los pongo a escribir a mano, porque tenemos que hacer un alto a todo, a esta onda tecnológica en la que estamos inmersos y de la que no podemos huir, pero no hay que dejar de estimular eso, la creatividad, ¿no? Entonces, eso es lo que quiero, que se inspiren, que refuercen esas ideas con el uso del color, la forma, y eso nos va a permitir ir generando conexiones neuronales para poder salir de nuestra zona de confort o de la zona de confort que pone a disposición la tecnología y poder generar estas relaciones lógicas, como lo que nos ha planteado René. Ahora yo les voy a compartir, Perla, adelante. Ah, no, yo pensaba que para compartir yo también mi Vamos, trabajo. comparta. Comparta y luego comparto yo el trabajo de la compañera, el nombre, Mercedes, que también lo tengo acá. Vamos a ver el de Melina. No, Melina va a Perla, compartir el mío. de Perla. Ah, ya, perfecto. Auméntale zoom. Interesante. Se inspiró. Le puso colorcito y eso está bien. Ok, ética, moral y deontología en los derechos humanos. Vamos, la escucho, Perla. Bueno, y en este tema yo explica cómo las personas debemos de comportarnos y cómo debemos respetar todos los derechos más claros de todos. Yo traté de involucrar también hechos históricos, en donde no respetaron, digamos, los derechos humanos. Ahí está el Holocausto, que ahí fue una gran violación de derechos que donde muchas personas fueron perseguidas y también asesinadas. Y también la masacre de Astra, sí, la masacre de Astra, que fue aquí en Ecuador, que hubo también un abuso de poder de Estado y también una represión contra los trabajadores. Y esto, yo puse estos hechos históricos porque nos enseña que es importante saber respetar a la dignidad, o sea, humana, más claro. Ya, vamos, y esto nos lleva a la moral, o sea, que la moral lleva a ser interna y trata de venir de cada persona. También nace de la conciencia y también es de lo que tú sientes, de lo que está bien o de lo que está mal. También puede ser como un ejemplo. eh, También puede ayudar, digamos, como por ejemplo a alguien porque sientes que es correcto y también uno le nace también decir, no, no lo voy a ayudar porque siento que no es correcto. Ya. En la ética. En la ética hablamos sobre la reflexión de lo que está bien y de lo que no es y de lo que está mal. Ya. Tratamos también de analizar la conducta humana y también se llega a basar de principios. Ahí también hay otro ejemplo. Eh, También es pensar si una acción es justa antes de llegar a hacerlo. Ya. Ahora de la deontología. Son normas profesionales. También nos indica que los deberes, digamos, los deberes de un abogado son obligatorias, ¿ya? Y que son las reglas también obligatoriamente cumplir. Por ejemplo, un abogado debe defender siempre con honestidad. Y aquí también llegamos a las consecuencias, ¿ya? Creo que la puse primerita, pero bueno. La consecuencia es gracias a la ética, a la moral y también a la deontología. Y se llega a proteger los derechos humanos. También existen juicios internacionales para castigar injusticias y también hay límites al poder del Estado. Ya, la idea central de estos tres temas, que es moral, ética y deontología, es que guían la conducta humana, también llegan a proteger los derechos y también evitan a evitar abusos de poder. Ya, la reflexión para mí es que lo más importante, que como persona debo entender que actuar correctamente es tratar de ser una futura abogada honesta, ya, que debo de respetar los derechos humanos y debo de tratar de evitar las injusticias y también los abusos de poder, ya. En total de todo esto, la moral me llega también a guiar, la ética me llega a hacer pensar
y, digamos, la odontología me obliga a actuar correctamente. Muchas gracias. Perla, gracias. Me gustó mucho su trabajo. Lo que está en la parte inferior, la nubecita que ella se la pegó adicional a la hoja, ¿verdad? Sí, es que no me alcanzaba. Está muy bien, sí. Me parece bastante práctico. Está muy bien, sí. Y bastante amplio, concreto e integral su trabajo. Sí, muchas gracias, Perla. David, Profesora, muy buenos días. David, ¿qué tal? Buen día. Bueno, como usted antes entró prácticamente en un debate, sí me quedé con una interrogancia. Comparto con todos mis compañeros que la moral es cambiante, pero averiguando un poquito más de fondo, eh, todos compartimos que la moral es un conjunto de normas, creencias y valores. Al momento que dicen normas, se me viene la pregunta que usted decía, que es, la moral es estética. Mi pregunta, ¿hay una base fundamental en su criterio, en su enseñanza que nos pueda ahondar ese tema? ¿Por qué la moral, usted hizo esa pregunta, por qué la moral es estética? ¿Me entendió? ¿Por qué la moral es estática? Estática, sí, perdón. Ya. No, a ver, como les dije en algún momento al inicio del curso, no hay respuestas malas. Si usted lo que quiere conocer sobre este tema es mi opinión, se la voy a dar. A ver, la moral eh, debe funcionar en cualquier escenario. El ejemplo que ponía de Rusia hace un momento, ¿no? Si yo soy mente abierta, tengo respeto por la autonomía de las personas que tienen una forma diversa de elegir su sexualidad. Por ejemplo, grupos LGBTI, puse el ejemplo completo, sí. Entonces, respeto por la autonomía de las personas a poder decidir cómo vivir, ¿ok? Pero si yo me voy a Rusia, yo este discurso no voy a poder darlo, porque allá socialmente y jurídicamente hay restricciones a las libertades en estos temas, ¿sí? Mi pensamiento, mi perspectiva de respeto, el valor del respeto que siento por las personas de los grupos LGBTI no va a cambiar así me vaya a Rusia, pero sí voy a tener determinados, eh, digamos, cuidados en el manejo de mi discurso, porque allá yo tengo que allanarme a las reglas de ese país, ¿ok? En concreto, si la moral es estática, yo creo que no, porque las personas evolucionamos, ¿sí? Yo no creo que la moral cambie, pero los seres humanos evolucionamos, ¿sí? Y yo no pienso como pensaba 30 años atrás. 30 años atrás yo decía, eh, estoy a favor de la pena de muerte. Al día de hoy yo soy pro vida y digo no, no a la pena de muerte. Sí. Entonces yo creo que los seres humanos evolucionamos y en la medida que evolucionamos se reconsideran una serie de filosofías y preceptos de vida que el ser humano ha venido practicando, ¿no? Entonces, no creo que sea estática, se fortalece y sí, coincido con la compañera que nos trajo este tema a discusión, se retroalimenta. Con educación sí se retroalimenta. Es que es el conocimiento el que nos lleva a ese estado de evolución. ¿Y cómo hacerlo si no a través de la educación? Yo puedo decir, a los 20 años yo tenía determinados códigos de conducta y hoy por hoy, a mis 45 años, también puedo decir que muchos de ellos se han reconsiderado y replanteado, pero ¿a partir de qué? De mi formación jurídica, de mi formación docente, mucho más. La formación docente hace que uno replantee una serie de preceptos. Entonces, eso, David, yo creo que no es estática,
también coincido en que se retroalimenta y que el que evoluciona es el ser humano y con ello todo lo que viene con él. Eso, David. ¿Sí, David? Sí, profe, sí. Ok, listo. ¿Alguien más me iba a compartir su gráfico? ¿Había un compañero que iba a compartir el gráfico o me toca compartir a mí? Ok, aquí tengo el gráfico de la compañera, ¿cómo se llama la compañera? Mercedes. Bien, este es el gráfico de Mercedes, vamos a mirarlo. Lo tuve por WhatsApp. Mercedes ha abierto dos elementos identificables. Por un lado tengo la ética como disciplina filosófica. Mercedes, usted sí está aquí, yo porque lo estoy explicando. Mercedes, adelante, estoy compartiendo su trabajo. Gracias, profesora. Buenos días, compañeros y estimada docente. Pues sí, habla sobre la ética, que es disciplina filosófica que estudia la conducta humana. Tenemos también que buscar principios universales sobre lo correcto y lo incorrecto. Se centra en la reflexión racional y crítica. Como un ejemplo, pues analizar si una acción beneficia al bien común. En la moral es un conjunto de normas, valores y costumbres. Varía según la cultura, época y contexto. Se transmite socialmente. Como un ejemplo, pues respetar, que siempre moralmente hemos sido con este valor de respetar a los mayores porque la sociedad lo considera correcto. En cuanto a deontología, este, es una rama de la ética aplicada a profesiones específicas, establece deberes y obligaciones, regula el ejercicio laboral. Como un ejemplo, pues tenemos el código deontológico de médicos o abogados. La relación entre ellas, ética, pues se resume en reflexión filosófica. La moral, lo resumimos en normas sociales compartidas. En deontología, reglas profesionales derivadas de la ética. Muchas gracias por la oportunidad, Listo. profesor. Gracias, Mercedes. Bastante claro su gráfico. Ok, ¿por qué nos hemos tomado este tiempo para ir revisando estas tareas que ustedes han hecho? Y hemos estado a lo largo de esta hora de clase retroalimentando. Necesitamos que quede claramente definido el ámbito de aplicación de estos tres elementos. ¿Por qué? Porque tenemos que ser portadores del conocimiento. Por lo tanto, donde estemos, sea un escenario social, familiar, profesional, y existe la duda o la confusión de qué término utilizar, ustedes son los portadores de este conocimiento. Debemos hacer muy sutilmente las rectificaciones que se corresponden, porque se utilizan muy mal los términos. Los utilizan o los utilizamos en contextos que no corresponden. Claramente lo ha dicho Mercedes, la moral es algo interno, es algo propio, surge de las tradiciones, de nuestra conciencia. La ética es ya lo científico. Esas reglas éticas estudiados desde el escenario de la ciencia, ese comportamiento canalizado a partir de la filosofía, una visión netamente científica. Y por otro lado tenemos la deontología, que ya es la explicitación del comportamiento ético, moral, ya en el escenario del ejercicio de una profesión. Y precisamente esa deontología va a responder de manera proactiva al escenario disciplinar. La deontología o la ética profesional de un profesional de la salud no es la misma o no tiene los mismos pilares de sostenimiento que las reglas ético-deontológicas de un abogado. ¿Okay? Para nosotros hay determinados valores que preponderan en el ejercicio de nuestra profesión y para las demás profesiones serán otros posiblemente, en función del impacto que tiene esa profesión dentro del contexto social.
Y en ese escenario es importante que nosotros hablemos de nuestra profesión. ¿Cuál es el compromiso o el deber social que tiene el derecho? Esa es la pregunta que planteo. Y me gustaría escuchar a Eric. Eric, ¿cuál cree usted que es la función social del derecho? El hacer justicia. ¿Ok? Función social del derecho a hacer justicia. Natalie. Buenos días, ¿sí me escucha? Sí, me escucho muy bien. Yo diría que el ordenamiento jurídico, El ordenamiento jurídico, ok. o sea, mantener el orden. Mantener el orden, ok, desde el escenario jurídico, ok. Jenny, adelante. Buenos días, abogada. Bueno, yo diría que esto también contiene de que uno como en el derecho tiene la posibilidad de decir lo que uno tiene que hacer y ser responsable de todo eso. Eso creo yo, profesor. Ok, listo. Cristian. Buenos días, profesora. Yo considero que sí, el derecho va relacionado con el tema que estamos tratando, porque es que se haga bien, que la justicia prácticamente para que todo salga bien. Ok, Cristian lo escuché muy entrecortado. Ok, tiene problemas con el audio. Cristian Bacasela. Ok. Ángel López, por favor. Profesora, yo pienso que sería aportar con una buena ética y con una buena odontología a un mejor Ecuador como abogados. Así tenemos que poner de nuestra parte para mejorar el Ecuador. Gracias. Steven. Función social del derecho. Buenas. Yo creo que sería tratar de cumplir con sus deberes profesionales muy bien. La función social del derecho, más que todo, es garantizar las normas jurídicas, no solo que regulen la convivencia, sino que también protejan el bienestar colectivo y de esta forma la justicia opere y también de la mano del equilibrio social, De más que todo acuerdo. únicamente para ordenar la conducta individual, sino para servir a la sociedad en su conjunto. Listo. Muy bien, ¿no? O sea, no basta tener un grupo de normas. El punto es que se apliquen y que garanticen, ¿no? El orden social. ¿Ok? Vamos con Alexandra. Buenos días. En mi opinión también sería como promover la igualdad. Función social del derecho. ¿Ok? Muy bien. Perdón, un momento. Disculpen. Ok, vamos con Mariel Rosales, por favor. Ok, listo. Bien, en el escenario de la función social del derecho, vamos a revisar un contenido. ¿Por qué? Porque si estamos haciendo abordajes sobre el ejercicio ético deontológico del abogado, nosotros tenemos que tener pleno conocimiento, conciencia y compromiso de cuál es la función social de nuestra profesión. A diferencia de muchas profesiones, como lo dije hace poco, en todo escenario comercial, económico, fiscal, privado, siempre hay un abogado inmerso, porque siempre debemos cuidar que ese orden social legítimamente establecido a través de las reglas se cumpla, se garantice. Y es ahí donde entramos los abogados para, a través del patrocinio, a través de la asesoría, brindar la certeza
sea a los grupos sociales, a las personas, a las empresas mismas, brindar la certeza de que esa norma o esas reglas o esos procedimientos o esas decisiones que se estén tomando giran en torno a el ordenamiento jurídico bien y correctamente aplicado. Vamos a ver el siguiente contenido, pero antes de eso yo sí quiero recalcar algo en este momento. Cada vez que yo llame a una participación en clase y no encuentro respuesta en los estudiantes, paso inmediatamente a desactivar el registro de la asistencia, como lo acabo de hacer en este momento. No podemos jugar a estoy en clase y dejo la cámara apagada y me retiro. O estamos o no estamos, ¿ok? Si por principio de respeto no prendemos la cámara y por falta de participación yo no puedo responder a las preguntas, pues para eso existen las reglas internas de la clase y tienen que funcionar para todos. No hay privilegios para ningún estudiante aquí, ¿ok? Entonces tengo que dejar claro, porque yo no quiero la siguiente semana que los estudiantes que he mencionado y no han estado en clase me digan yo sí estuve, porque yo dije presente, pero luego de una hora me retiré, ¿ok? Entonces, eso es lo que yo quiero decirles, porque necesito que ustedes sepan que hay que ser consecuentes con lo que uno dice. Por lo tanto, no hay reglas específicas para el grupo de estudiantes que estén con sus cámaras apagadas y que estén ausentes de la clase. Ahora voy a compartir pantalla con ustedes. Vamos a revisar lo relativo a la función social del derecho. ¿O qué tal? Hagamos una pausa, porque ya son las 10:40. ¿Ok? Hagamos una pausa. Nos tomamos 20 minutos. Sí, la semana pasada dije 10 y realmente nos faltó tiempo. Tomemos 20 y David Vera está que lanza corazones amarillos. No sé si es porque es barcelonista o porque necesitaba la pausa. Pero nos vamos a ir 20 minutos de descanso, tomar agua, hacer todo lo que tengan que hacer y Profe. retornamos a ver el contenido y hablar de la función social del derecho, ¿ok? Profe. Eso sí. Vamos a ver. Derecho. Cuando hablamos del derecho como un mecanismo de regulación de la vida en sociedad, podemos decir que cumple. ¿Pueden escucharlo? Sí, profesor. Gracias. Ok, vamos de nuevo. Un ratito. Funciones del derecho. Cuando hablamos del derecho como un mecanismo de regulación de la vida en sociedad, podemos decir que cumple ese papel a través de varias funciones. Función de orientación social. El derecho busca que las personas se comporten de un modo determinado, por lo que esta función se presenta como una de las más importantes. Es por esto que lo que el derecho mande o prohíba se convierte en orientaciones que van educando a la sociedad en un determinado modo de actuar y pensar. Función de integración social o control social. A través de la orientación de los comportamientos de los individuos se logra el control del grupo social. Cualquier sistema normativo, al pretender la orientación de las conductas de los individuos, ejerce una función de control social con la finalidad de lograr y mantener la cohesión en un grupo social. Función de tratamiento y resolución de conflictos. Esta función parte de la constatación de que las relaciones sociales son de por sí conflictivas. La convivencia social lleva consigo una interacción cuya estructura, lejos de ser armónica, es conflictual, y ello es así porque esa interacción está caracterizada por exigencias de comportamiento antagónicas entre sí. Función de legitimación del poder social.
La legitimación hace referencia a la aceptación o el rechazo social de una pretendida legitimidad. El derecho busca la legitimación del poder establecido a través del consenso de la ciudadanía, no ya como reglas persuasivas, como en la función de orientación social, sino como un factor de convicción que pretende lograr la adhesión de los individuos. Función distributiva y promocional. Además de las establecidas anteriormente, el derecho realiza otras muchas funciones secundarias como, por ejemplo, la función distributiva, la función organizativa, la función integradora, la función educativa, la función represiva y la función promocional. En realidad, cualquier objetivo social y personal que pueda lograrse a través de una norma jurídica puede dar lugar a una función secundaria. En Posgrado Suez. En este escenario de las funciones, de la función social del derecho, es importante que nosotros tengamos claramente delimitado el siguiente elemento. Y les muestro. El Estado de Derecho es un sistema. Reiteradamente escuchamos en discursos, tal vez en las clases, sobre todo en el escenario de lo político, se escucha mucho hablar del Estado de Derecho, ¿no? Entonces, como profesionales del derecho y en el escenario de la deontología jurídica y de los aterrizajes relacionados con nuestra profesión y la esencia social de nuestra profesión. Yo les voy a compartir luego un documento donde claramente el autor expresa, los abogados somos abogados porque perseguimos la justicia, no somos abogados a partir de las remuneraciones o de los casos ganados y el escenario económico, ¿no? Sino porque por vocación tenemos determinadas preferencias por ser parte de el cambio social y de una perspectiva de legitimación que brinde las garantías de estabilidad, de bienestar a los ciudadanos, ¿no? Somos vedores, hasta cierto punto nos volvemos vedores y garantes, como lo dijo uno de los compañeros, ¿no? Entonces, en ese aspecto es importante que tengamos claramente definido qué es el Estado de Derecho. Revisemos, por favor. ¿Qué es el Estado de Derecho? El Estado de Derecho es un sistema en el que todas las personas, desde los ciudadanos hasta las autoridades más altas, deben obedecer las leyes. No importa el cargo, el poder o el dinero. Nadie puede estar por encima de la ley. Las decisiones del gobierno. Hago una pausa en esta parte del video. ¿Por qué? Porque desde el escenario discursivo, este término o estos términos, estos enunciados del Estado de Derecho, pensamos que son restrictivos a determinados grupos de poder. Creemos que el Estado de Derecho solo es impulsado a partir de los gobernantes o de quienes están frente a la cosa pública. Y definitivamente no es así. El Estado de derecho corresponde a todos. Su búsqueda, su permanencia, su estabilidad es un compromiso de todos los ciudadanos que somos parte de ese pacto social. Escuchemos. Gobierno deben basarse en normas escritas, claras y justas, y no en caprichos o intereses personales. Esto significa que el Estado está sometido al derecho, es decir, a las leyes. Todas las instituciones del Estado, presidentes, jueces, policías, congresistas, deben actuar según lo que dice la ley. No pueden actuar arbitrariamente. Esta idea protege los derechos de todos y asegura que el poder se use de forma justa y controlada. Ejemplo: si un ministro comete un delito, debe ser investigado y juzgado como cualquier ciudadano. Otro ejemplo: si un policía abusa de su autoridad, también puede ser sancionado por la justicia, igual que cualquier otra persona. Imagina a don Ernesto, un presidente de un país pequeño, que decide usar el dinero del Estado para remodelar su casa de playa. Los ciudadanos se enteran y lo denuncian. La fiscalía lo investiga y un juez lo obliga a devolver el dinero y pagar una multa. Aunque era la máxima autoridad, la ley lo alcanzó. Así funciona el Estado de Derecho.
Nadie tiene permiso para hacer lo que quiere con el poder. ¿Cuál es el origen del Estado de Derecho? El concepto Estado de Derecho viene de la unión de dos ideas: Estado, la organización política que gobierna un país, y Derecho, el conjunto de leyes que regulan la vida en sociedad. La clave está en que el Estado mismo debe obedecer el derecho. La idea tiene raíces muy antiguas. En la antigüedad, civilizaciones como Babilonia, Grecia y Roma ya tenían normas escritas para limitar el poder. Más adelante, en 1215, se firmó en Inglaterra la Carta Magna, un documento que obligó al rey a respetar ciertas leyes y derechos. Durante la Ilustración, siglo XVIII, pensadores como John Locke, Montesquieu y Rousseau defendieron ideas como la división de poderes, el contrato social y la igualdad ante la ley. Estas ideas influyeron en constituciones modernas como la de Estados Unidos en 1787 y la Declaración de los Derechos del Hombre en Francia en 1789. Hoy en día, el Estado de Derecho es la base de casi todas las democracias modernas. ¿Cuáles son sus principios básicos? Legalidad. Todo debe hacerse según la ley. Igualdad ante la ley. Todos tenemos los mismos derechos. Justicia. Las leyes deben ser justas y aplicarse bien. Seguridad jurídica. Las reglas deben ser claras y estables. Y control del poder. Quien gobierna debe respetar la ley. ¿Qué pasa cuando no hay Estado de Derecho? Cuando no hay Estado de Derecho, hay injusticia, corrupción y miedo. Las personas poderosas hacen lo que quieren, y la gente común queda desprotegida. Ejemplo, si la policía golpea a alguien sin motivo y nadie la castiga, no hay Estado de Derecho. ¿Cuál es la relación con la democracia? La democracia y el Estado de Derecho van juntos. Votar es importante, pero si no hay leyes justas ni respeto a los derechos, la democracia se convierte en una farsa. Un buen gobierno necesita elecciones libres y respeto a la ley. Ejemplo, un presidente puede ganar con votos, pero si luego encarcela a los opositores sin juicio, está rompiendo el Estado de Derecho. ¿Cómo se protege el Estado de Derecho? Con leyes claras y justas, con jueces independientes, con ciudadanos informados y activos, con medios de comunicación libres y con instituciones que controlen al poder. ¿Hay Estado de Derecho en todos los países? No. En algunos lugares, las leyes existen, pero no se aplican bien. En otros, solo benefician a unos pocos. Para que funcione de verdad, el Estado de Derecho debe aplicarse a todos por igual, sin favoritismos. ¿Por qué es importante para los jóvenes? Porque les da seguridad, derechos y voz. Si hay Estado de Derecho, puedes estudiar, trabajar, protestar y vivir con libertad. Si no lo hay, podría ser detenido injustamente o no tener protección frente a injusticias. Ejemplo, si un joven es discriminado en su escuela por sus ideas o forma de vestir, puede exigir que se respeten sus derechos gracias al Estado de Derecho. ¿Qué podemos hacer para fortalecerlo? Respetar las leyes, denunciar los abusos, informarse y educarse, participar en la vida ciudadana y defender los derechos de todos. El Estado de Derecho no se mantiene solo, necesita de personas comprometidas, que entiendan que vivir con justicia es tarea de todos. Conclusión. El Estado de Derecho es la base de una sociedad justa y democrática. Nos protege del abuso de poder y garantiza que todos, sin importar su posición, estén sujetos a las mismas reglas. Cuando el Estado respeta la ley y las personas también lo hacen, se construye una sociedad más libre, segura y respetuosa. Por eso, conocerlo, defenderlo y aplicarlo es responsabilidad de todos, especialmente de las nuevas generaciones. Ok, listo. Muy bien. Era importante que hagamos la revisión de lo que es el Estado de Derecho. Sin ello, pues, podemos estar caminando un terreno en falso, ya que no podemos observar la profesión jurídica o el quehacer jurídico como un hecho aislado, como una profesión que represente solo el sostenimiento de quienes la ejercemos, sino que pesa sobre los abogados y abogadas una altísima responsabilidad social. Ese Estado de Derecho debe ser cuidado, debe ser protegido a partir de todos esos recursos que nos puso a disposición en el video, ¿no? Denunciar, cumplir las reglas. Y por ello es que vengo enfatizando a lo largo de esta hora clase que en todo escenario siempre va a haber abogados, ¿no? ¿Cómo cuidamos el Estado de Derecho? ¿Qué les dije hace un rato? ¿Ok? Revisemos el reglamento de la universidad. ¿Qué nos dice sobre la justificación de faltas? Sí, eso es hacer Estado de Derecho. No necesito ser asambleísta, no necesito ser presidente o no necesito ser activista para pretender ejercitar el Estado de Derecho. Y eso es lo que nos corresponde a los abogados. Hacer cumplir la norma,
mirar en qué parte de la norma hay debilidades. Tenemos tantos recursos al alcance, acción por incumplimiento, tenemos acción de protección, todas las garantías jurisdiccionales que están contempladas en la Constitución, ¿no? La acción de inconstitucionalidad. Todos esos recursos nos permiten accionar de una forma que busquemos la predominancia de ese Estado de Derecho. Pero en nuestros pequeños escenarios, en la vida diaria, debemos hacerlo en la misma medida. En este salón de clase, en el campus, en la universidad y en todo escenario en los que nosotros pongamos de manifiesto el conocimiento en el área jurídica. Yo les voy a compartir un artículo científico. Este artículo científico, y este se los voy a compartir en plataforma, vamos a trabajar con él, me resultó bastante interesante porque plantea de una forma muy didáctica cuál es el compromiso o el rol del derecho en el ámbito social, ¿no? Es un artículo de revisión, la función social del derecho y su incidencia en la construcción de la justicia social. Bexi, la escucho. Buen día, profesora. Disculpe que la interrumpa, profesora. Es acerca de una compañera que se llama Mariel Rosales, que quiere ingresar a su clase y dice que no puede porque sale como... Sí, Porque está ahí. Dice que no Mariel le... Rosales. Sí. Ella estaba en mi clase con la cámara apagada. Sí, profesora. Yo la vuelvo a ingresar, pero ella ya tiene falta. Listo, profesora, gracias. Disculpe. Abogada, Sí, ¿cómo le va? Bueno, verá que estaba revisando el SGA y me sale en asistencia ausente. ¿cuál es su apellido? Bacalcela Mafla. Sí, tiene falta. Lo llamé para participación en clase y no estuvo en mi clase. Doctora, Dígame. hola. Doctora, buenas tardes. Disculpe, lo que pasa es que quiero aclarar algo. No se Yo preocupe, tengo Ruth, dos sí leí su colecciones. mensaje. Sí leí su mensaje, tranquila. Tranquila. Gracias. Yo Gracias, entiendo. doctora. Bien. Gracias. Y por eso la admití desde el otro dispositivo. Ajá. Ok. Vuelvo a compartir pantalla. Para los que no estuvieron antes del receso, reitero lo que indiqué. Si un estudiante es llamado a participación y está con cámara apagada, micrófono apagado y no responde al llamado, simplemente tiene falta. Así yo haya puesto ya la asistencia. Continúo. Abogada, disculpe, ahorita que hace hincapié eso, a mí me sale con asistencia ausente ese. ¿Qué apellido es usted? Álava, pero yo incluso hasta mostré mi tarea. Ya le reviso. Sí, deme un ratito. Sí, nombré a Álava 2 veces. Ajá. Ya revisamos, sí, pero sí, si usted estuvo con lo de la tarea, me Sí, consta que... es que no había, que andaba revisando las asistencias Ya, y deme un me olvidé ratito. de accionar rápido el micrófono, pero a lo que ya usted volvió a nombrar a la otra compañera, yo activé y le dije, profesora, sí, estoy aquí. Ya, deme un minutito, sí. Profe, ¿qué está marcando la asistencia en la plataforma? Sí, en la plataforma. Yo tomo la asistencia. Ya, listo. Ok, continúo. Por favor, permítanme continuar. Les estaba comentando que voy a compartir este artículo de revisión, ¿no? Les decía que es bastante didáctico porque plantea una serie de precisiones en torno a el rol social de la profesión jurídica, ¿no? Desde esa perspectiva voy a, de manera específica, a pasar a la información que quiero compartir con ustedes. En este artículo encontramos una matriz de sistematización
Y como resultados de la investigación, aquí está. ¿Ok? Dimensiones de la función social del derecho. Resultados y discusión. Vamos a ver. Este es ya el producto de la investigación, ¿no? ¿Qué nos plantea el autor? El análisis del corpus seleccionado permite, el corpus es el conjunto de bibliografía, elementos teóricos, doctrinarios, filosóficos que han estado sujetos a investigación. Identificar 5 dimensiones funcionales del derecho que emergen de manera recurrente en la literatura, cada una con implicaciones específicas para la construcción de la justicia social. Tabla 1 sintetiza estas dimensiones. Vamos a ver. Por un lado, el autor plantea dimensiones funcionales del derecho y su relación con la justicia social. Primera función, función normativa y control social. ¿Cuál es la perspectiva o la línea teórico-filosófica que da sostenimiento a esta función del derecho, ¿no? El ius positivismo impulsado por Elberhardt y Kelsen, ¿no? Este ius positivismo, pues, es una propuesta, diría yo, materializable de esos postulados que predominan en el escenario de la ciencia jurídica. ¿Qué implicaciones tiene? Por favor, Génesis, ayúdeme dando lectura a la columna de la implicación, ¿sí? Porque estoy que casi ya me quedo sin voz. Ok, implicación para la justicia social, regulación de conductas, mantenimiento del orden institucional, distribución Hasta ahí equitativa. nomás, hasta ahí nomás. En este momento estamos con la función social, función normativa y de control social del derecho, esta primera parte. Entonces, la implicación tiene un efecto directo e inmediato con el orden institucional, con la convivencia, con el orden regular de las relaciones de convivencia de los ciudadanos. Esa función normativa y de control social tiene implicaciones o fuertes implicaciones en todo el andamiaje de normas que en el caso ecuatoriano pues dan reconocimiento, operatividad y sustento a esos derechos constitucionales que están consagrados en nuestra Carta Magna. Es esa función normativa la que tiene un efecto directo en las relaciones entre ustedes y yo, entre pares. De hecho, ustedes se pueden preguntar, a ver, ¿cómo esta función normativa tiene un efecto directo entre lo que estamos haciendo en este momento aquí en el aula? Claro que sí. ¿Por qué? Porque desde este escenario de clase, ¿yo qué estoy haciendo? Ejercitando el derecho a la educación superior de ustedes. Y esa educación superior está rodeada de una serie de principios que deben estar, que deben acompañar, en este caso, la labor docente. ¿Sí? Esos principios debo de considerarlos, son tan claros, están bien definidos en el artículo 8 de la Ley Orgánica de Educación Superior, de tal forma que son los orientadores, son los rectores del proceso académico, ¿no? Desde esa perspectiva, inmediatamente me traslado a que esa función normativa tiene efecto en esta relación o en esta dinámica docente-estudiante en el ámbito del derecho a la educación superior. Vamos con la siguiente. Por favor, Génesis, la siguiente función, aquí. Ok. Función redistributiva y económica. En la perspectiva teórica dominante dice que la teoría de la justicia de Rawls. En la aplicación para la justicia social dice la distribución equitativa de cargas y beneficios sociales. Ok, esta función redistributiva y económica, ¿hacia dónde apunta? Yo la voy a vincular inmediatamente a ese principio de igualdad para ampliar un poco más el escenario de lo que nos dice la implicación de la justicia social. No podemos solo verla
desde el escenario de la distribución equitativa de cargas y beneficios sociales, ¿sí? ¿Qué es la equidad? ¿De qué manera se materializa la equidad? Me gustaría subir el nivel y pasar al escenario de la igualdad y de los tipos de igualdad. Ustedes, asumo, ya vieron esto. Principio de igualdad, artículo 11 de la Constitución, pone de manifiesto que todos los ciudadanos somos iguales, ¿sí? Y no se admite ninguna forma de discriminación. Pero ¿de qué formas se materializa esta igualdad que tenemos los ciudadanos? Esta igualdad va tutelada por tres formas manifiestas: la igualdad material, la igualdad real. Todos estos tipos de materialidad de la igualdad nos permiten acceder desde el escenario de esa distribución de una forma equitativa, ajustadas, dice la teoría, la igualdad real, ajustadas a mis necesidades, a mis requerimientos, a mis propios alcances y limitaciones. Y vamos viendo por allí que esa distribución equitativa se puede observar cuando nuestra propia Constitución declara los grupos de atención prioritaria. Es que la salud a la que puede acceder una ciudadana como yo no va a ser reglada o regulada por las mismas, eh, los mismos parámetros que una persona que tenga algún tipo de discapacidad. Entonces entramos a la distribución equitativa de cargas y de beneficios sociales, ¿no? Que esos beneficios sociales lleguen a los ciudadanos en función de esas necesidades predominantes y de esas necesidades prioritarias que están reconocidas en nuestra Constitución. Me remito al contenido del artículo 35. Y es ahí donde entra el derecho, con esa función redistributiva. No basta tener derechos declarados en la Constitución. Basta, o es suficiente, o es necesario, mejor dicho, replanteo, que esos derechos sean accedidos de una forma equilibrada, equitativa, ¿sí? No basta solo con declararlos, sino generar condiciones precisamente para aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Vamos con la siguiente función, por favor. Función emancipadora y transformadora. Teoría crítica del derecho. El derecho como instrumento de cambio frente a estructuras opresoras. Claro, esta función emancipadora del derecho y transformadora, nosotros a la fecha la podemos ver materializada en una serie de elementos. La Declaración de los Derechos Humanos, por ejemplo, ¿sí? En esa Declaración de Derechos Humanos, esa función emancipadora y transformadora entró en ebullición. Cuando luego de esa Segunda Guerra Mundial y de la experimentación en humanos por parte de los nazis, surge la necesidad de declarar códigos de ética, de reconocimiento y de reconocimiento del ser humano como un ser integral, sujeto de derechos. Y es ahí donde surge, a partir de lo que hoy conocemos como Naciones Unidas, la Declaración de los Derechos Humanos. Es ahí donde nos emancipamos del abuso de poder, de las guerras, y se instauran nuevos códigos de convivencia humana a partir de la declaración de textos como el que estoy refiriendo, la Declaración de Derechos Humanos, ¿no? Y se vuelve, sí, instrumentos que ponen límites al poder, que ponen límites a los manifiestos de guerras, de amenazas como los que tenemos en este momento. De alguna forma, estos instrumentos internacionales, como el que estoy citando, cumplen esa función de emancipación, ¿no? De Profesora, límites al poder y a los disculpe, excesos. ¿y en ese Ángel. tiempo no fueron creados, ahí fue creado en ese momento o fueron antes los llamados crímenes de guerra? Claro, con el
Tribunal de Nuremberg, luego de la Segunda Guerra Mundial, se da pleno de reconocimiento y surgen otros tratados internacionales y, de hecho, en el escenario de la política criminal, surgen en- con la Segunda Guerra Mundial todos los crímenes de lesa humanidad, genocidios, y ya tienen un reconocimiento en el ámbito de la política criminal. Sería importante que de pronto en la próxima clase nosotros hagamos un alto y nos traslademos unos minutitos al escenario del derecho penal. De hecho, sí, es a partir de esta función emancipadora y de estos hechos relevantes como los que vimos en el video al inicio de la clase, donde surge el reconocimiento de estas formas manifiestas de crueldad sistemática, porque así lo denomina la doctrina: crueldad y vejación automática a determinados grupos sociales y humanos, lo que usted llama crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, que se acentuaron en la Segunda Guerra Mundial. Exactamente, Ángel, gracias por el aporte. Y sí, prometo para la siguiente clase entrar un poquito al ámbito del derecho penal, que me gusta, para poder hablar un poco de estos temas, ¿no? Bien. Función del reconocimiento cultural. Por favor, ¿me ayuda la compañera? Función de reconocimiento cultural, multiculturalismo jurídico, Taylor Fraser. Protección de identidades y derechos de grupos históricamente excluidos. Ok, nosotros lo vivimos actualmente. Existen políticas de acción afirmativa en nuestro país y en muchos países del mundo respecto a esto, a la protección de identidades y derechos de grupos históricamente excluidos. Si tengo que poner un ejemplo, yo puedo referir que si hay un concurso de mérito y oposición en el cual se haya lanzado a una plaza vacía en una X entidad pública, en ese concurso, las personas que pertenezcan a grupos históricamente relegados tienen puntajes adicionales en el ámbito de la protección de identidades de derechos de personas que pertenecen a grupos históricamente relegados, excluidos. Sí, tienen puntaje adicional, y de hecho hay algunos instrumentos en el ámbito del derecho laboral que establecen que en caso de empate por puntajes, sea por méritos o por oposición, debe de aplicarse la acción afirmativa y predominar la selección por personas que pertenezcan a estos grupos históricamente excluidos. Entonces las hay. Esa es la formación, la función de reconocimiento cultural. Ejemplo, les pongo un ejemplo. Hace unos días en el consejo de facultad conversábamos, llegó un X tema al escenario del consejo y hablábamos de esto, de en qué medida las políticas internas de la universidad deberían abrir el abanico y generar otro tipo de becas, de ayudas económicas que apunten directamente a la protección e impulso al ejercicio de los derechos de estos grupos, ¿no? Por ejemplo, ahora ustedes están en virtualidad. De pronto nos preguntamos, las personas que viven en zona rural aquí, ¿cuántas complicaciones tienen para acceder al Internet? Cualquiera puede decir, bueno, se puede hacer una recarga, compras un plan, sí, pero si hablamos del escenario de la ruralidad, la vida no funciona igual para quienes estamos en zona urbana. Y necesita el Estado, a través de sus funcionarios y de sus organizaciones, impulsar políticas de acción afirmativo que apunten a aquello, ¿no? De nuestro grupo de estudiantes que salen becados fuera del país, hay ya planes que se están discutiendo a nivel de nuestras autoridades de impulsar y de procurar que en estos planes se sigan, digo se sigan porque ya lo hemos visto,
dando espacio a personas que pertenezcan a los grupos históricamente excluidos. Y eso es bastante bueno. Lo hemos hecho. De hecho, en nuestra carrera es donde más se ha hecho, ¿sí? Enviar alumnos fuera del país y algunos de ellos han pertenecido a estos grupos, ¿no? Entonces, esto es la función del derecho. A partir del reconocimiento integral de los derechos y de las garantías de la Constitución, ¿qué es lo que queda? Dar operatividad a ese reconocimiento e impulsar desde las organizaciones esos espacios para las personas que pertenecen a estos grupos. Personas afrodescendientes, personas de grupos indígenas y personas, bueno, el punto anterior era lo relativo a las personas que tienen discapacidades o que pertenecen a grupos de vulnerabilidad. Vamos con el siguiente, por favor. Función de acceso y garantía. Constitucionalismo social contemporáneo. Garantías procesales y materiales para la efectividad de los derechos. Ok. Función de acceso y garantía. Claramente, si hablamos de constitucionalismo social contemporáneo, tenemos que hablar de debido proceso. ¿Cuál es la bandera del constitucionalismo contemporáneo? El debido proceso. Lo escuché hace unos días en un programa de televisión. El debido proceso no nace o no surge para aplicarlo con tus amigos. El debido proceso nace y surge para aplicarlo a tus enemigos. Porque incluso a los enemigos, a los que rompen la ley, a los malos, también se les debe garantizar ese acceso a la justicia equilibrado, mancomunado, ese acceso a la justicia que responda al marco normativo. Y es ahí donde entra el debido proceso, las garantías procesales. Nuestro famoso y renombrado artículo 76, ¿no? Que permitan un acceso a la justicia desde el escenario de la igualdad, del acceso y desde el escenario de la materialidad de reglas procesales que garanticen una justicia equilibrada, una justicia que represente los valores democráticos y los valores constitucionales que están declarados en nuestra Carta Magna. Bien, estas son las 5 funciones sociales que tiene el derecho. Desde este autor y desde los postulados que fueron relevantes para este autor, Elbert Hart, Kelsen, Rawls, Taylor. Taylor tiene mucho que ver con los temas relativos a derechos en el ámbito del capitalismo, en el ámbito de el desarrollo en la era industrial, de desarrollo industrial, y lo relativo al constitucionalismo contemporáneo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a revisar un poco cuál es la perspectiva de este autor en el contexto de lo que nos presentó en la tabla. Este documento igual yo se lo voy a pasar a ustedes y vamos a hacer un trabajito con él. El compañero Galo, por favor, ayúdeme con la lectura. Muchas gracias. La tabla revela que las 5 dimensiones que no excluyen entre sí, sino que operan en tensión dialéctica permanente. La función normativa proporciona el sustrato de certeza y previsibilidad, sin el cual ninguna forma de justicia es posible, pero resulta insuficiente si no se articula con las dimensiones redistributiva, emancipadora y de reconocimiento. Acharya, en el 2019, ya había señalado que el derecho es interdisciplinario por naturaleza y cumple simultáneamente funciones de control social y cambio social, lo que obliga a rechazar cualquier visión unidimensional de su función. Lo que la revisión... Galo, deme un minuto hasta allí, si disculpe que le interrumpa. Voy a hacer un alto en esta parte. Resalté antes de entrar a esta parte de la lectura que desde ese autor se plantean esas 5
dimensiones funcionales del derecho en el ámbito de la justicia social. Para otros autores serán más, para otros serán las clásicas, la redistributiva, la de control social, ¿no? Entonces, esto es importante y esto es evolución. Cuando el autor nos dice que el derecho es interdisciplinario por naturaleza y cumple simultáneamente funciones de control social y cambio social, lo que obliga a rechazar cualquier visión unidimensional de su función. ¿A dónde quiero llegar con esto? A que es probable que ustedes encuentren autores que planteen muchas dimensiones más o menos, o que tratemos a partir de esta propia clase buscar una nueva dimensión. Por ejemplo, viene a mi mente en este momento con lo dicho. Tengo una función normativa, una redistributiva, una emancipadora, una de reconocimiento, una de acceso y garantía. En el escenario de la inteligencia artificial, de las nuevas tecnologías, de las comunicaciones en pleno siglo XXI, ¿será que hay una función que está haciendo falta aquí? ¿Será que hay una novel función del derecho que debe empezar a ser explorada? Porque tenemos mil y un preguntas sobre el escenario de la inteligencia artificial, ¿verdad? ¿Quién pone límites? ¿Quién lo regula? ¿Sí? ¿Dónde, en qué momento converge la inteligencia artificial con el derecho? ¿Sí? ¿Quién le da reconocimiento? Entonces, tal vez deberíamos ya, desde el escenario de la ciencia del derecho, ir pensando en una función más amplia, más integral, menos estática tal vez, y menos declarativa y más pragmática, ¿no? Y aquí lo dice el autor, ¿no? Eh, lo plantea aquí. 5 dimensiones, sino que operan en tensión dialéctica permanente. ¿Qué es la dialéctica? Es un escenario discursivo, retórico, ¿no? Entonces, tal vez nos hace falta dejar las tensiones de la dialéctica en el ámbito de estas funciones y tratar de trabajar funciones del derecho que sean más pragmáticas, más reales y más ajustadas al mundo de hoy. Adelante, compañero Galo, siga, por favor. ¿Puedo hacer un paréntesis ahí con una consulta, Por profesora? supuesto. Porque dentro de lo que usted está acotando referente a las funciones y justamente topó el tema sobre la inteligencia artificial, ahí habría también que considerar o analizar las personas que tienen que hacer estos análisis referente a que si en un momento determinado a futuro, ¿qué se tomará más en cuenta? ¿El razonamiento de una crítica de una inteligencia artificial o realmente la evolución del ser humano en la interpretación y el concepto por medio de la ética y la moral? Porque estamos hablando sobre este tema justamente de su clase. Porque si en un juzgado se tomara en cuenta el análisis rápido de la normativa que haga o la interpretación que haga la inteligencia artificial o el concepto del ser humano por su ética y su moral. Interesante. Sígalo, fíjese. Yo en el mes de septiembre, creo, estuve en un congreso internacional de inteligencia artificial y derecho. Este año se va a hacer en Perú, espero irme. Este año fue en Ecuador. Ecuador fue sede en la Universidad de Espíritu Santo y se plantearon todos estos temas. Y yo rescato algo en relación de las diferentes mesas de trabajo que tuvimos en ese congreso, y que tiene que ver con lo que usted acaba de plantear. ¿En qué medida la inteligencia artificial puede tomar decisiones? ¿Y en qué medida se debe declarar de manera estricta la responsabilidad de quienes deben tutelar la IA? ¿Sí? Porque así como yo puedo tener mi teléfono celular como un asistente que me levanta a las 6 de la mañana con una alarma, me trae una agenda para hacerme recordatorios, ¿en qué medida la inteligencia artificial debe de tener determinados límites y, más allá de los límites, declarar la responsabilidad de quién tutela, de quién gestiona y de quién administra esta inteligencia artificial? Porque si hay algo que es real, es que la inteligencia artificial, ¿qué es lo que ha tomado?
modelos, alimentarse a partir de modelos de conducta de quiénes, de los seres humanos. Y hay estudios que están publicados en ese congreso, los conocimos, donde está claramente identificado que la IA sesga, la IA discrimina. Hay estudios de un banco en Estados Unidos donde implementan la inteligencia artificial para determinar el nivel de riesgo de determinados postulantes a créditos, a préstamos bancarios, y le delegaron a la IA. En el estudio de resultados de los préstamos otorgados, habían sesgos, discriminación por cuestiones raciales, discriminaciones de género. Las mujeres eran las que menos acceso a préstamos tenían, desde la dinámica de la IA, desde la interpretación de la IA. Entonces ahí viene la reflexión, ¿no? Pero claro, si los seres humanos hacemos eso, discriminamos a los seres humanos por sus razas, discriminamos a las mujeres, ¿sí? Y una serie de situaciones sociales que son problemas sociales que tenemos, ¿sí? Entonces, si una inteligencia artificial diseñada a partir del modelo humano lo hace, ¿en qué medida podemos tomarnos la libertad de delegarle a hacer justicia? Es bastante complejo. Y yo no sé, para los de mi época, si hay algunos aquí de pronto de la época actual y los de mi época, ustedes recuerden esa película Sentencia Previa, que fue la película de Tom Cruise, fue una de sus películas top, muchísimas décadas atrás, como casi 3 décadas atrás. Sentencia Previa. Sentencia Previa era eso. La inteligencia artificial usa un modelo algorítmico donde a partir del pensamiento de los seres humanos, de manera preventiva, detenían el cometimiento de delitos. Entonces, por eso era sentencia previa. Yo pensé, X ciudadano pensaba, y qué ganas de matar a mi vecino, no lo aguanto esto, quisiera tener, me invento, no estoy poniendo un ejemplo nada más, quiero hacer tal cosa, quiero acabar con él. Entonces el algoritmo identificaba como un escenario de peligro, de riesgo. Llegaba la policía e inmediatamente accionaba contra esa persona a partir del mero pensamiento. Claro, porque nosotros sí conocemos la teoría del delito, el nexo causal y todo aquello que vemos en Derecho Penal General 1, ¿verdad? General 2, perdón. Entonces, son los grandes riesgos que en este momento están en discusión, Galo. Sí, hay foros a nivel de Naciones Unidas, de los grandes organismos de debate y discusión de estos temas, y los hay. Lo que no hay es consenso. Como siempre los seres humanos, no hay consenso. Hay propuestas en firme, pero hay resistencia precisamente de los países más desarrollados. Sí, es lo que puedo aportar, Galo. Continuamos con la lectura, por favor. Correcto, gracias, profesora. Lo que la revisión sistemática añade a esta constatación es que la distribución de énfasis entre estas dimensiones no es neutral. Depende de las condiciones históricas, las relaciones de poder y los actores que logran inscribir sus demandas en el orden jurídico vigente. Particularmente relevante resulta la dimensión emancipadora, que cobra visibilidad en contexto de desigualdad estructural persistente. Atwood, 2024, documenta que detalle cómo el sistema jurídico puede ser movilizado para intervenir frente a desigualdades raciales, de género y económicas. Pero también advierte que ese potencial transformador solo se activa cuando existe una combinación de voluntad política, movilización social y disponibilidad de mecanismos jurídicos efectivos. La función de reconocimiento cultural, a su vez, desafía los supuestos universalistas de las teorías
clásicas y obliga a pensar el derecho desde la diversidad, como ilustra el caso ecuatoriano examinado por Muñoz Vera en el 2023. ¿Sigo? Ok, ya, no, lleguemos hasta ahí, ¿sí? Y gracias. Vamos a llegar hasta ahí y ¿qué es lo que vamos a hacer? Yo les voy a pasar este documento, de hecho lo voy a cargar ahora mismo aquí en el chat.